A Germán Romero le damos la bienvenida. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Germán. Bienvenido. Darío Matías, un gusto en saludarlos. Muy buenas tardes. Bien, Germán, ¿qué nos puede decir de la canasta básica? Esta semana se volvió a mover el dólar, la semana pasada habían dado la inflación que viene en baja, pero ¿cómo se mueve todo esto a la hora de uno llegarse a la góndola? Bueno, a ver, les comento. Efectivamente, la inflación está a la baja dentro de lo que es la canasta básica total. Obviamente que el rubro de mayor ponderación, de mayor peso estadístico, es sin duda el rubro alimentos y bebidas sin alcohol, que también tiene una tendencia a la baja. Ya vamos a hablar del por qué. Mientras tanto, esos son los números. Ciertamente, por ahora, la suba del dólar no ha tenido impacto directo sobre los alimentos, por una sencilla razón. La venta de alimentos, como la venta de otros rubros, ha caído abruptamente de manera interanual. Estamos hablando de que en alimentos, los comercios que venden alimentos, alimentos y bebidas sin alcohol, por ejemplo, estamos hablando de carnicerías, de fiambrerías, pollerías, almacenes, verdulerías, ese conjunto de comercios medidos sobre la misma cantidad de clientes perdió en abril 2024, idéntica cantidad ocurrió en marzo, en abril 2024 comparado a 2023, un 30% en volumen. Es decir, las familias se fueron a otras grandes superficies, supermercados, no. Las mismas familias o la misma cantidad de familias compraron un 30% menos porque hubo una caída abrupta del poder adquisitivo. Eso hizo que algunos productos, incluso sin hablar de que están por debajo de la inflación, están en la tendencia a una desaceleración. La caída de la demanda es obvio, tiene que repercutir de esa manera. Recordemos que hubo una estampida de precios en noviembre, después del balotaje, en la intersección gubernamental, en la transición, en lo que fue después de la devaluación, y algunas empresas, algunos intermediarios especularon con que el dólar iba a estar 1.600, 1.700, porque ese es el precio que tienen los productos más o menos, ¿no? Es decir, claro, se calculó mal, se especuló mal, y las consecuencias están claras, digamos, hoy, porque la gente no tiene dinero para comprar ni siquiera lo básico. Entonces, digamos, es esperable que esta nueva suba del dólar no afecte al precio de los alimentos, ¿no? A ver, la carne vacuna se movió un 2% en estos últimos días, estamos hablando de los primeros 20 días de mayo, los lácteos movieron un 5%, el resto de los productos están amesetados, ¿sí? O sea, viéndolo técnicamente, el vaso medio lleno, es decir, la inflación va desacelerando, la canasta básica alimentaria va desacelerando, el consumo está muy atrás, eso es lamentable, pero justamente por eso, hablar del vaso medio lleno, también tenemos que hablar de que hay un estómago medio vacío, ¿no? Porque no todas las familias tienen la posibilidad de completar su canasta básica alimentaria todos los meses. Bien. Germán, esta caída del 30% de la que estamos hablando, una parte ya la dijiste que es, la gente no le alcanza para comprar, deja de comprar. Pero ese 30% que a lo mejor se daba un gustito, ¿lo invierte o lo intenta ahorrar para algunas otras cosas? ¿A dónde va esa plata? A ver, son muy pocas las familias que tienen capacidad de ahorro. Hoy estamos hablando de un sector preferencial de la pirámide social argentina. Lamentablemente, obviamente que hay un sector social que todavía conserva ese poder adquisitivo. A ver, que más o menos estamos hablando de un 6-7% de la población. Después viene la clase media alta, que a lo mejor tiene un poco de resguardo, de respaldo económico, pero de lo que es la clase media hacia abajo, en la pirámide social, la capacidad de ahorro realmente se ha derrumbado, ¿no? Es decir, no tienen capacidad de ahorro porque ni siquiera pueden hacer frente. Recordemos, bueno, según nuestro departamento de estadísticas, el costo de la canasta básica total, es decir, lo que precisó una familia tipo para no caer bajo la línea de pobreza, o digámoslo teóricamente, es para poder alcanzar alimentos básicos y poder abonar los servicios básicos, es decir, el transporte urbano de pasajeros público, la boleta de luz, la boleta de energía eléctrica, reposición de una sola indumentaria para todo el grupo, es decir, alguna emergencia, una garrafa, para pagar lo básico con algún medicamento incluido. Tiene enfermedades crónicas, estamos hablando de un medicamento eventual, precisó de 953.000 pesos. El sueldo promedio en Argentina ronda entre 600 y 650.000 pesos. La línea de indigencia está situada en 552.000 pesos, que es lo que precisó esa misma familia para comprar los alimentos básicos elementales. Entonces, el remanente que quiere decir, mira, yo les cuento otro dato estadístico, son los datos de las encuestas sociales que realiza nuestro departamento de estadística.
Un 45, perdón, un 58% de las familias cordobesas, y lo mismo se replica en muchas provincias del interior argentino, no pudo alcanzar con satisfacción la canasta básica alimentaria. Entonces, digamos, ¿esto es indigencia? No, según los ingresos, decíamos que está en 552.000 pesos la línea de indigencia. Imaginemos una familia que tiene ingresos, dos ingresos y llegan a 700.000 pesos. Lo que tiene que destinar a los otros rubros, es decir, a eso que hablábamos recién, la garrafa, la boleta de luz, etcétera, el transporte público para cumplir una jornada laboral, lo que le queda no le alcanza para cubrir la canasta básica de alimentos. Entonces, obviamente, mucho va a tener capacidad, mucho menos va a tener capacidad de ahorro. Esa es la situación en general. Estamos viendo, les comento otros de los indicadores, que casi 9 de 10 familias financian alimentos. Y fíjense que dentro de esta financiación, hasta hace un año teníamos que la tarjeta de crédito encabezaba el ranking de herramientas de financiación alimentaria. Sin embargo, hoy se ha invertido con el fiado. El fiado, es decir, aquella tarjeta de confianza entre vecinas y vecinos, ocupa hoy el primer lugar porque la tarjeta viene cayendo en su porcentaje de uso, porque evidentemente las familias se encuentran con el cupo DENO, se encuentran endeudadas con las tarjetas. La principal causa de deuda y mora hoy en Argentina es justamente con entidades bancarias o entidades privadas que manejan las tarjetas, administran las tarjetas de crédito. Y la situación social, si bien no es nuevo, yo no voy a decir que esto viene del 10 de diciembre, viene hace tiempo, se ha ido socavando el poder adquisitivo, pero obviamente con estos últimos golpes inflacionarios, principalmente diciembre, enero, febrero, esos 3 meses, te habías cuenta de que el salario no hubo recomposición acorde de las jubilaciones, ni siquiera de las ayudas sociales se recompusieron de estos golpes inflacionarios. Lamentablemente el poder adquisitivo se ha licuado, ¿no? Bien, Germán, también uno llega a la góndola a comprar como consumidor y por ahí a veces dice, che, la inflación ha bajado, pero por ahí a lo mejor vemos los precios en la góndola y todavía están, o se ha movido muy poquito ese porcentaje. No, claro, a ver, cuando nosotros, yo digo para que también las y los televidentes comprendan, cuando uno mide la inflación hay una fórmula para medir la inflación, se toma los gramos que precisa una familia de consumo. Hay productos que han subido más que eso, lo que pasa es que los productos quedaron carísimos, quedaron inalcanzables. Hoy estamos hablando de un kilo de carne, 8.500, 9.000 pesos, lo que es pulpa de ternera. Digo, se ha vuelto inalcanzable los productos. Y no es que hayan bajado, aumentaron un poco. Digo, cuando hablamos nosotros de que la inflación llegó a un dígito, que estamos en inflación en 9,3%, según el INDEC 8,8%, y que la canasta alimentaria se movió 5,1%, es una barbaridad. Claro que comparado con diciembre, enero, febrero, parece que fuera poco, pero sigue siendo niveles muy elevados de inflación. Entonces, podemos encontrar alguna oferta puntual, sobre todo carne de cerdo, el pollo aumentó. Digo, vamos a encontrar precios que todavía son exageradamente caros. Lamentablemente eso va a hacer que la demanda, si bien parece haber encontrado un piso, va a hacer que la demanda siga cayendo, ¿no? Aunque quede en el piso del 30%, es mucho. Es decir, no se ve por ahora que va a haber una recomposición del poder adquisitivo. Claro. Germán, usted que tiene la posibilidad de tener estos datos y estadísticas, ¿ha crecido el consumo de segunda y hasta tercera marcas? Sí, Matías. A ver, te cuento que nosotros medimos 3 etapas. Estamos hablando de, pongámosle 3 años, creo que es lo correcto. De hace 3 años comenzó un cambio de primeras a segundas y terceras marcas. Y la verdad que bienvenida sea esa opción porque las pymes tuvieron su oportunidad. Muchas de las segundas y terceras marcas son de las mismas empresas líderes. Allí comenzó el cambio de marca. Luego, 2 años para esta fecha, comienza ya lo que es el cambio de alimentación. Es decir, es menor, la gente se quedó con ese cambio de marca, pero no alcanzó para aliviar la economía y comenzó a cambiar el producto, es decir, comenzó a reducirse el consumo de proteínas, sobre todo, que son los más caros, como carne, leche, los huevos también tuvieron su aumento, y migró hacia productos más sustanciales, más sustanciosos, que producen mayor sensación de saciedad, como son los hidratos de carbono, el caso de fideos, papa, pan y demás. Y hace un año, a esta fecha, se viene agudizando lo que es ya el recorte de ingesta, es decir, comienzan a achicarse las porciones en la familia, comienza a reducirse alguna de la ingesta en muchas familias. Durante el mes de abril, también ocurrió durante marzo, pero va en crecimiento. Tuvieron que restringir, por ejemplo, la cena. Miren, yo les cuento esto, del 45% de las familias de la provincia de Córdoba, alguno de los integrantes o toda la familia durante
el mes de abril o no desayunaron, o no almorzaron, o no merendaron, pero principalmente no cenaron, tomaron una merienda a las 20:30, 21 horas, una infusión con también insuficiente, ¿no? Con un poco de pan, y eso suplantó a la cena. Digo, comienzan los mayores, pero después se extiende lamentablemente hacia los menores. Entonces, hay dificultad. Digo, esas 3 etapas ya se han consumado y se va agudizando la más triste, que es esto de restringir las comidas en general. Bien, Germán, totalmente agradecidos. Muchas gracias por aclararnos. Clarísimo, como siempre. Clarísimo, totalmente. Muchísimas gracias. El agradecido soy yo y a disposición, con mucho gusto. Gracias. Bien, ahí pasaba.